Pero es importante que aún como cristianos nosotros tengamos el entendimiento de que nosotros luchamos y que estamos siendo perfeccionados. Entonces es necesario que el creyente tenga la sabiduría, la inteligencia de que debe guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo dice aquí en el versículo 19 del capítulo 2, y dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento crece con el crecimiento que da Dios. Si no hay unión y si no hay unidad, no va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido ese orden de que el creyente para crecer tiene que mantenerse unido. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo va a proveer la nutrición a los demás. Entonces, en el versículo 20, Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a precepto? Y esto es lo que Pablo está defendiendo acá, de que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros comenzamos una manera diferente de vivir. La perspectiva, las prioridades tienen que cambiar. Ahora, eso no cambia de la noche a la mañana. A veces hay un entendimiento errado, que la persona creen que porque usted va a una iglesia y entrega su vida a Cristo, que ya usted es perfecto y usted no lo es. Usted no lo es, ni nadie lo es. Nosotros comenzamos un caminar que no conocíamos antes y a veces van a haber muchas caídas. A veces usted se va a caer, usted va a fallarle a Dios, se va a sentir mal, no está de acuerdo, el Espíritu Santo le va a dar convicción, usted se va a arrepentir y va a continuar. La Biblia dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, y que cuando el justo cayere no va a quedar postrado porque Dios sostiene su mano. Entonces, mis amados, miramos esto en la vida de los apóstoles de Cristo. Estos eran hombres imperfectos. La Biblia nos enseña de que Pedro negó a Cristo y Jesús siguió obrando con Pedro. La Biblia nos enseña que Jacobo y Juan, porque no lo quisieron dejar entrar en una aldea, le dijeron al Señor, Señor, mira, vamos a orar para que caiga fuego del cielo y consuma a toda esta gente como hizo Elías. Esos eran los apóstoles de Cristo. Querían matar a toda una aldea porque no lo quisieron dejar entrar en la aldea. Imagínense el amor que tenían ellos en ese tiempo. Tenemos a un Tomás, que la Biblia dice que Tomás no creía en nadie, Tomás no creía ni en su mamá. Tomás, cuando le dijeron que Cristo había resucitado, Tomás dijo, si yo no toco sus manos y meto mis dedos en su costado, yo no creo. Pero Cristo no se dio por vencido. Cristo siguió tratando con estos hombres y estos hombres se convirtieron en los grandes apóstoles. Juan, que quería hacer caer fuego del cielo, se le conoce como el apóstol del amor. Cuando nosotros estudiamos las cartas de Juan y el libro de Juan de su evangelio, es un libro que está impregnado del amor de Dios. Pero Juan no era así. Juan quería mandar a orar para que fuego cayera del cielo y matara a un poco de gente. Pero Dios siguió trabajando con ellos. Nosotros los cristianos somos iguales. Dios está trabajando con nosotros. Por eso tenemos que ser pacientes. Tenemos que darle tiempo a Dios, a que Dios trabaje en la vida de las personas. Cuando las personas vienen y se entregan a Cristo, hay que enseñarle que hay un crecimiento, hay un desarrollo, hay una nueva manera de vivir, y eso se va a tomar tiempo. A uno le toma más tiempo que a otro. Por eso la Biblia dice de que estamos perfeccionando la santidad. Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo le está enseñando a esta iglesia y también a nosotros hoy día que nosotros no tenemos que someternos a preceptos de hombres, no tenemos que hacernos esclavos de los hombres. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones que han sido reveladas en el Nuevo Testamento para que nosotros haya una verdadera transformación, algo que perdure. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El andar en el Espíritu es someterse a la palabra de Dios como está revelada en el Nuevo Testamento. Usted me dirá, pero ¿y cómo yo puedo andar en el Espíritu? Es fácil. Es tratar de usted obedecer la palabra lo mejor que usted pueda humanamente. Si usted no pone en obediencia, la Biblia dice que nosotros hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, dice el apóstol Pedro,
para ser santificado, dice para obedecer y ser rociado con la sangre. Entonces nosotros hemos sido elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre. Entonces la obediencia es parte de lo que Dios requiere de parte de cada uno de los creyentes, no solo cuando venimos a Cristo, sino vivir una vida de obediencia que nos va a ayudar a ser transformado. Lamentablemente, a veces en vez de seguir la obediencia a la palabra, que es lo que va a traer la transformación, la persona caen en ritos y caen en ciertos grupos que le enseñan un poco de cosas que tienen que guardar, pero que en realidad esas cosas no tienen ningún tipo de efecto en contra de los apetitos carnales. Y en el versículo 1 del capítulo 3, Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aquí nosotros nos damos cuenta que cuando verdaderamente una persona ha tenido un encuentro con el Señor, sus prioridades deben de cambiar. Sus deseos van cambiando, hermanos. Su perspectiva tiene que cambiar. Y Pablo le dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El cristiano debe de tratar de buscar una mayor comunión con el Señor, un mayor crecimiento espiritual. El cristiano debe de tratar de buscar un mayor entendimiento de la gracia de Dios, porque nosotros recibimos mayor gracia, dice la Biblia. Nosotros no nada más recibimos gracia cuando nosotros venimos para ser salvos. La Biblia dice en el libro de Hebreos que nosotros podemos entrar con libertad, con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y recibir y obtener misericordia en tiempo de necesidad. Entonces nosotros tenemos que adquirir un conocimiento mayor que el que hemos recibido cuando primeramente se nos presentó el Evangelio de Cristo. Tenemos que seguir buscando esas cosas de arriba, tenemos que seguir buscando la santidad, tenemos que seguir buscando esa comunión íntima con el Señor, esa presencia, esa gloria de Dios, debemos de seguirla buscando. Pablo dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira. Y esto es importante porque el enfoque de nuestra mirada va a determinar la firmeza de nuestro caminar. Yo no sé si usted... bueno, y tenemos un ejemplo bíblico. Cuando el Señor le dice a Pedro, el Señor viene caminando sobre las aguas y el Señor le dice, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo a Pedro: ven. Y la Biblia dice que Pedro salió y estaba caminando sobre las aguas, literalmente. Pero la palabra del Señor nos dice que Pedro, mirando las grandes olas y los fuertes vientos, o sea, Pedro quitó la mirada de Jesús hacia donde él se estaba dirigiendo y comenzó a mirar las grandes olas y los fuertes vientos. La Biblia dice que Pedro comenzó a hundirse. Y yo no sé si usted le ha pasado cuando usted va manejando un vehículo, que usted a veces se distrae y mira para los lados y de repente el carro se va para el lado donde usted está mirando. Entonces es importante que usted y yo mantengamos la mirada, como dice aquí, poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Tenemos que mantener nuestra mirada, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, como dice el libro de Hebreos, el autor y el consumador de nuestra fe. En el capítulo 12 del libro de Hebreos, el escritor lo pone de esta manera. Dice en el versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que nuestra mirada, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Esa es la meta, ahí es donde tenemos nosotros que llegar. Si nos hemos de mantener nosotros firmes en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, porque nosotros vamos acá de paso, mis amados. Nosotros tenemos un llamado a estar con el Señor para siempre, y el Señor pronto va a venir por su iglesia. Se ha predicado eso por muchos años. Hoy en día casi ya no se predica tanto de la venida de Cristo. Muchas personas han cambiado sus prédicas ya por otras cosas. Se predica más prosperidad
que arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo, pero la Biblia no puede ser cambiada. Si en el tiempo de los apóstoles ellos esperaban la venida de Cristo, cuánto más ahora, muchos siglos después, si cuando ellos pensaban que la venida de Cristo estaba cerca, ahora tiene que estar a la puerta. La iglesia tiene que estar preparada, tiene que mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y por la gracia de Dios tratar de guardarnos lo más posible. No es fácil en este mundo en el que nosotros vivimos, con tantas tentaciones que nos atacan de muchas maneras, y son muchos los sacrificios que uno tiene que hacer para uno poder guardarse. Versículo 3, Pablo dice: porque habéis muerto. Esa es la posición del creyente. La Biblia declara al creyente que está muerto. ¿Pero muerto a qué? Nosotros estamos muertos al mundo. No es que usted no tenga vida. Usted tiene vida, pero usted está muerto al mundo. Hay un mundo que está ahí. El mundo sigue girando. El mundo sigue su rumbo. En el capítulo 6... en el versículo 4, Pablo, hablando de Jesús, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces Pablo se consideraba a sí mismo como crucificado al mundo, y el mundo crucificado a Pablo. Esa es ya un hombre maduro en el Señor. Y muchos cristianos todavía no hemos llegado ahí, así que no se sienta mal si usted no ha llegado ahí. Pero la cruz de Cristo nos va matando poco a poco. Nada más es que no se baje de ella. Porque cuando una persona lo crucificaban, no se moría de una vez, se tomaba un tiempo en la cruz. La persona se tomaba un tiempo ahí en la cruz, crucificado, colgado, con las manos abiertas. Y ahí estaba, y la cruz poco a poco lo iba matando hasta que finalmente lo mataba. De la misma manera, nosotros llevamos la cruz de Cristo, y poco a poco esa cruz va matando a ese viejo hombre. La Biblia lo describe que ya no, el viejo hombre está muerto, pero en la experiencia lo va matando poco a poco. Nada más que no se baje de ella, manténgase ahí. Fíjese bien, mis amados, la Biblia dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la posición. Cuando Pablo habla de que nosotros hemos muerto, en el capítulo 6 del libro de Romanos, Pablo trata con este mismo tema, porque muchas veces nosotros venimos a Cristo, pero no entendemos lo que pasó en la cruz. La cruz era tan necesaria, mis amados, porque la cruz es el instrumento que Dios usó para crucificar al viejo hombre. La sangre de Cristo perdona nuestros pecados, pero la cruz de Cristo es la que crucificó al viejo hombre. En el capítulo 6, versículo 3, Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En el versículo 6, oigan bien lo que dice. Pablo dice: sabiendo esto es algo que todo creyente debe de saber. La iglesia de Roma no lo sabía, y muchas veces nosotros podemos ser cristianos, se nos ha predicado la palabra, pero no sabemos lo que tomó lugar espiritualmente en la cruz. Y Pablo aquí está revelando. Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Fíjese el tiempo del verbo. Dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, juntamente con Cristo. Muchas veces nosotros hablamos de que cuando Cristo fue crucificado, habían dos hombres, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero no nada más habían dos. Ahí en la cruz del medio estábamos todos los que hemos recibido a Cristo. Dios nos puso a nosotros en Cristo. Y cuando Cristo fue crucificado, en esa cruz del medio estaba usted y estaba yo. En esa cruz del medio. Por eso dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido griega que se usa aquí no es aniquilado, sino desempleado. Cuando dice acá: para que el cuerpo del pecado sea desempleado, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el viejo hombre era el
el que le daba empleo al cuerpo del pecado. Pero como el viejo hombre fue crucificado, el cuerpo del pecado se quedó sin empleo, porque su empleador, el viejo hombre, fue crucificado, entonces ya él perdió quien le daba empleo. Pero ahora hay un nuevo empleador, y ese nuevo empleador es el hombre nuevo. Y fíjese bien, hermano, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Este es algo que todo creyente tiene que entender por revelación, que usted no es el hombre que usted era antes. Usted no es la mujer que usted era antes. No importa lo que usted haya hecho. Usted no es quien usted era antes. La gente puede pensar, y la gente que no tiene conocimiento, que está en ignorancia de las cosas espirituales, acusan a uno, a veces le escriben cosas a uno, pero que Dios tenga misericordia de ellos, porque están en ignorancia. Ellos no entienden lo que la cruz de Cristo hace en la vida de un creyente, el poder del evangelio no lo conocen. Muchos están llenos de amargura, de odio, y no pueden entender, están siendo usados por el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo en una ocasión le dieron hasta una bofetada. En el capítulo 24 y 23 Pablo estaba disertando en el libro de los Hechos, y Pablo dijo que él había vivido con toda conciencia limpia delante de Dios, y el sumo sacerdote mandó que le dieran una bofetada. ¿Por qué el sumo sacerdote dijo eso? Le ordenó que lo abofetearan, porque el sumo sacerdote sabía que Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Cómo tú nos vas a decir a nosotros que tú has vivido con limpia conciencia cuando tú trabajabas para nosotros y tú andabas metiendo a cristianos, hombres y mujeres, en la cárcel, y ahora me va a venir a mí con ese cuento que tú has vivido con limpia conciencia? Pero ellos no entendían lo que la cruz de Cristo había hecho en la vida de Pablo. Y Pablo no se miraba como él era antes. Pablo sabía que él era un hombre nuevo, que las cosas viejas habían pasado, que aquí todas son hechas nuevas, que si algún hombre o alguna mujer está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Entonces, mis amados, mucha gente que es cristiana, por fe se ha entrado a Cristo, no entiende esto. Y aquí está, este es el evangelio para el creyente ya, no para el que no es creyente. Usted tiene que saber que usted no es quien usted era antes. Y las personas lo van a acusar, las personas le van a decir un poco de cosas, pero usted déjelo tranquilo, usted tiene que saber quién usted es. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido o desempleado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. En el versículo 9 vuelve y revela algo. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces aquí volvemos y miramos lo que Pablo dice. Nosotros hemos muerto al pecado. Fíjate que no dice a los pecados, porque hay una diferencia entre el pecado y los pecados. Los pecados es el fruto. El pecado es el árbol donde emanan los frutos. Entonces el pecado no ha muerto. El pecado todavía está ahí en el mundo. Los bailes, la discoteca, las drogas, la homosexualidad y todo tipo de pecado como se manifiesta está ahí, donde mismo usted y yo lo dejamos. Eso está ahí, eso no ha muerto. Lo que hemos muerto hemos sido nosotros. Entonces tenemos que entender eso, que el pecado no ha muerto. El pecado está vivito y coleando, como decimos aquí en República Dominicana, pero nosotros hemos muerto al pecado. Y esa es lo que hace la diferencia. Ahora, nosotros hemos muerto al pecado, pero vivimos para Dios. El versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra consideraos es una palabra que se usa, la palabra griega logizomai, es una palabra que significa hacer inventario, estimar, tener por cierto, concluir, disponer, tomar en cuenta, pensar, tener por, y esto es algo interesante, esto es hacer cálculo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que usted tiene que hacer cálculo de lo que se acaba de decirle en los versículos anteriores. Usted tiene que meditar en esto, usted tiene que absorber esta realidad, entender de que ya usted no es quien usted era, que usted verdaderamente está muerto al pecado, que usted fue crucificado con Cristo. Una vez que usted considere esto, y una vez que usted, mientras más usted pondere esto, mientras más usted lo medite, como Pablo le dice, el Señor le dijo a Josué, el Señor le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, meditarás en él día y noche, para que observe
para que guarde y observe y ponga por obra todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso está en Josué capítulo 1, versículo 8. Entonces nosotros nos damos cuenta que es a través de la consideración o de la meditación que nosotros podemos absorber las verdades espirituales para que lo que ya es una realidad nosotros podamos implementarlo en nuestra vida. Entonces es importante que usted y yo consideremos esto, que usted se ponga a meditar en esto. Y usted, hasta que eso pueda profundizar en su ser interior y esa realidad, porque es una realidad, no es un invento. Usted ya fue crucificado, yo fui crucificado, pero muchas veces por cuanto no se nos ha explicado y no lo hemos considerado suficientemente, nosotros no hemos podido absorber esa realidad en nuestras vidas. Y eso es lo que va a traer la libertad gloriosa al creyente para poder vivir una vida de santidad. Entonces Pablo dice aquí en Colosenses capítulo 3, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, y en el versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Qué hermoso es saber que nosotros estamos escondidos en Cristo y que en Cristo nadie nos puede a nosotros tocar. Para nosotros tocarnos tienen que tocar a Cristo, y Cristo es mayor que todo. Así que, mis amados, el tiempo se nos ha agotado, ya me están haciendo señas. Vamos a terminar acá. Qué bueno que hemos podido estar nosotros acá. Dios bendiga a Evelyn Mota una vez más, a Javier Caro, a Jorge Rodríguez. Dios bendiga a mi amada Marta López en la ciudad de Houston. La extrañamos mucho. Dios bendiga a Carolina Martínez, a Árida Sánchez. Dios te bendiga, Árida. Qué bueno que estás ahí. Dios bendiga a Santa Paredes, a mi querido hermano Fernando Marmolejo. Dios te bendiga. Mi compañero de estudios Ramón Inirio. Dios te bendiga, hermano querido. A la sierva del Señor Elda Prado Cárdenas, una mujer de Dios, una mujer entregada a la obra. A mi querido hermano de milicia Armando Aranda. Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga a Blisna Soto. Dios te bendiga, Blisna Soto. Dios bendiga a Liandri Reyes Durán, a esa sierva del Señor, una mujer entregada a la obra de Cristo también. A Bernardo Espíritu Santo, Dios te bendiga, varón. A María del Pilar, Dios te bendiga también. María del Pilar Rodríguez y a Joel Poirier, Dios te bendiga, mi querido amigo. Es una bendición saber que todos ustedes han estado en esta mañana conectados con nosotros y muchas personas más. Y nuestra oración es que lo continúen haciendo y que juntos podamos nosotros crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mañana, si Dios nos da la gracia y nos permite la vida, continuaremos el estudio en el libro de Colosenses, donde lo dejamos en esta mañana. Que Dios lo bendiga y que tengan un excelente día. Padre, bendice a cada persona, bendice sus vidas, bendice sus familias. Guárdale en este día, Señor, de accidente, guárdale de atraco, guárdale de cualquier cosa que sea planeada, Señor, en las tinieblas para tratar de hacerles daños. Cúbrelo con la sangre de Jesucristo y permite que tengan un día, Señor, de excelencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.